me sale. Bien, ahí estoy grabando. ¿Será que yo también puedo grabar? Igual Ah, yo te no, lo paso. dale. Ahí te mandé solicitud para que nos quede por si acaso, de backup. Eso. Espera que no sé si estoy transmitiendo por YouTube o no. Ah, ¿alguna quería mirar? No me aparece todavía que Ya, esté, ya voy a ¿ya? mirar. No, no, no. Ya voy a mirar. Flor. Pero acá no me aparece que haya empezado Ahí va, la ahí va. transmisión. Ahí estoy, ahí estoy. Muy bien, ahora sí está preparando la transmisión. Bien, ahora sí estamos en vivo. Voy a volver a verlas al Zoom, si las veo bien. ¿Cómo están? Bienvenidas, Hola. chicas. Bienvenidos todos. Muy bien, esperando, palpitando este encuentro. Tenía tantas ganas de volvernos a encontrar. Aquella vez que hablamos de Piscis y de Neptuno lo disfruté tanto. Y bueno, así que bienvenidas. Yo acá, Flor, astróloga feliz. Bueno, preséntense, la gente sabe, pero no importa. Como para darle un orden. ¿Quién empieza? ¿Eh? Empiezo. Vamos Dale. así, sí. Guadalupe Rébora, también astróloga de Buenos Aires, Argentina, astróloga egresada de Casa 11, que tiene como una mirada más relacionada con la astrología humanista, astrología arquetipal, astrología evolutiva, bueno, y compañera de cursos también de Flor. Gracias, Guada, por estar acá. Chicas, Estamos tímidas. mis amigas colombianas son lo más. Dale. Yo soy Diana. Estoy en este momento pues disfrutando de estar con ustedes. Soy de la escuela Uber española. Estudié primero aquí en Colombia y luego me gradué de la escuela Uber. Esta es un enfoque que es más psicológico y también evolutivo. No estoy contenta, nerviosa. Bien. Bueno, yo estoy feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias, Flor, por tu invitación. Yo Placer. soy también astróloga. Mi enfoque es un poco más, bueno, también humanista, pero también esotérico. Soy cabalista, soy tarotista y también estudié esencias florales con flor, em, terapia Maravilloso. floral. Bueno, y hoy estamos acá, bienvenidas todas, para Gracias. hablar Gracias. de Acuario y Urano en la carta natal. Y qué función tiene en nuestra vida esta energía en nuestra carta natal. ¿Y por qué? Vamos a hablar de Acuario y Urano, porque siempre hablamos de una energía cuando hay un contexto que llama, ¿no? A mí me las convoco para hablar de una energía cuando hay un contexto que llama. El contexto es que el 17 de febrero próximo tenemos el primer eclipse de nodo norte en Acuario. Aún el nodo todavía no va a estar en Acuario, pero ya es el primer eclipse de la serie Leo-Acuario, ¿sí? Y cuando el nodo norte va hacia un lado, la energía va para ahí, desde mi visión, nos empiezan a pasar cosas que tienen que ver con esa energía en nuestra carta natal. Cada uno tiene Acuario en una zona de su carta natal y Urano respondiendo a esa zona de la carta natal. ¿Sí? Y la energía va para ahí. La vida nos impulsa mediante acontecimientos a vivir esa parte de nuestro, para mí es como el plan del alma, cada parte de la carta natal. Además de eso, tenemos a Plutón en Acuario, después me corrigen, 2023 hizo la primera entrada, me parece, por ahí. Sí, Y sí. además de eso, hubo una conjunción muy importante que abrió el portal para mí acuariano, que fue la de Júpiter y Saturno en el grado cero de Acuario, el 21 de diciembre del 2020, que son fechas importantes para los que vean en este video, que digan, a ver qué me pasó a mí, a partir de diciembre, a mí me pasó tipo en esa fecha exacta algo, o sea, bueno, tengo muchos planetas en Acuario, pero ¿qué me pasó a partir de ahí? 2021 y 2022, Saturno en Acuario, cuadrando Urano en Tauro, o sea, como toda la zona acuariana se empezó a mover. Y la idea es que juntas, que la energía acuariana
tiene esto de la unidad, de los grupos con los cuales compartir. Juntas vayamos construyendo esto en comunidad. ¿Qué hay ahí en Acuario para, para despertar? ¿Qué función tiene Acuario y Urano en nuestra carta natal? Así que nos damos a la tarea de conversar. Bueno, a ver, empiezo para Dale. romper el hielo. A ver, en principio, Acuario es un signo, al menos a mí, que siempre me cuesta un poco ponerle palabras. Entiendo que también tiene que ver con la energía acuariana, tanto Acuario como Piscis son energías ya como de otro nivel de dimensión, o sea, el mundo de las formas termina en Capricornio y cuando saltamos a Acuario y cuando saltamos a Piscis ya estamos hablando de otro tipo de dimensiones. A mí una de las cosas que me resulta interesante de Acuario es que tiene como toda una versión más social, podríamos decir, y tiene toda otra dimensión como más transpersonal. Acuario y Piscis son signos que cambiaron mucho la interpretación a lo largo del tiempo, ¿no? Como si empezáramos a entender un poco mejor qué es lo acuariano, Es como que eso. antes había más una mirada sobre lo acuariano, sobre lo revolucionario, sobre lo social, esto, ¿no? Como más sobre lo humano como hermandad. De hecho, hay mucha fantasía también de lo que era la era de Acuario, la llegada de la era de Acuario, que ya tiene como parte del clima que estamos viviendo. Y ahora que ya estamos en este tiempo, en este clima, nos encontramos con que Acuario no es esta imagen de este grupo hippie bailando en el medio con túnicas blancas. No sé si ustedes lo vieron, quizás son más jóvenes que yo, pero había como una imagen así como muy flower power de una hermandad hippie de gente bailando con túnicas blancas y una espiritualidad y demás. Y ahora nos encontramos con una dimensión que en realidad es mucho más la inteligencia artificial, la hiperconectividad de esto que estamos haciendo como otra. Digo, nombro esto como para abrir un poco que el signo de Acuario tiene como si fuera como varias capas, pero creo que particularmente porque uno no entiende Acuario hasta que no llegamos a un tiempo acuariano, ¿no? Como la mirada de Acuario antes era una mirada desde un mundo más capricorniano, podríamos decir, ¿no? Que estaba más puesto como en lo social, pero hasta que no aparece como la tecnología con la fuerza que tiene hoy, no podíamos entender como esa capa de lo acuariano. Y por otro lado, esto como una punta, y por otro lado a mí una de las cosas que más me resultan interesantes también de Acuario y Urano tiene que ver con todo lo que es la física cuántica, la mecánica cuántica, el pensamiento cuántico. Se acaba el tiempo, se acaba este orden de realidad y entramos como en otra interpretación de la realidad, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que es en la carta natal todavía, estoy No despuntando importa, el tema. no importa. Bien, Ok, llego bien, hasta ahí. bien, bien. Yo quiero comentar una cosa de lo que decís y les paso, ¿no? Que lo que sí me viene de lo que vos decís, de lo personal, es esa imagen social que teníamos antes de lo que era, de la visión más antigua de lo que era Acuario, es ¿por qué social? Porque cuando había una revuelta o una revolución o una rebeldía, era un movimiento social. Y eso se asociaba a Acuario, esa rebeldía. Entonces ya tenemos una palabra, yo agarré para ir tomando, ¿no? Como estaba más asociado a una rebeldía, se había una revuelta, una revolución, que se quitaba a alguien del poder, ¿no? Eso era Acuario. Pero ahora parece que no es solo eso. Me quedo con eso y les paso, como me quedo con eso de lo que decís, me encantó. Como introducción, buenísimo. ¿Qué dicen, chicas? Em, sí, sí. A ver, Acuario es un signo como Piscis también para mí personalmente, que son difíciles de entender muchas veces porque así como decía Guadalupe, tienen muchas dimensiones y no solamente muchas dimensiones de acuerdo al nivel de conciencia que cada uno de nosotros manejemos, ¿no? Porque de acuerdo a la interpretación que hace el astrólogo y a su propio nivel de conciencia es a lo que puede llegar su entendimiento de determinada circunstancia, o determinado signo, determinado planeta, ¿verdad?
pero Acuario de por sí ya nos muestra como en su glifo solamente podemos ver la dimensión más social, más estructural, que está asociado con Saturno, es la parte de abajo de su glifo, y en la parte de arriba está lo nuevo, lo vanguardista, la revolución, lo que viene del futuro, lo que alcanzamos a percibir, que muchas veces a las personas que son acuarianas, aquí tenemos una acuariana además, María Antonieta, ¿no? Tú eres Acuario, ¿no? Sí. Sí, Y Acuario es sol Yo también. ascendente eh, y Flor sí, también. exactamente, entonces son personas que perciben lo que está apenas llegando y que el resto de la humanidad ni siquiera alcanza a dimensionar lo que está trayendo de verdad, como todos esos cambios que vienen a nivel social. Entonces se le atribuye todo el tema de las redes neuronales, de las redes, no solamente de redes de personas, sino de las redes que existen a nivel planetario, porque conecta puntos y conecta puntos no como Géminis, que Géminis también conecta, pero Géminis conecta lo cercano, Acuario conecta lo que ni siquiera todavía estamos imaginando o atreviéndonos a dimensionar, como estaba diciendo anteriormente. Entonces, esos dos regentes, que son Saturno y Urano, pues nos están mostrando de por sí algo que uno podría pensar que es una contradicción en Acuario, que es o lo tradicional o lo que es lo contrario a lo tradicional, que es lo vanguardista, lo nuevo, lo futurista. Entonces, muchas veces lo acuariano tiene que encontrar un punto en el que confluya para que no se convierta como en una pelea interna, en un conflicto interno. Y desde astrología esotérica, eso lo corrige el regente esotérico que es Júpiter. Entonces, en astrología esotérica habría tres regentes, los dos tradicionales, que serían Saturno y Urano, y el tercero, que es Júpiter, que es el factor de síntesis, para que no siga peleando, para que más bien integre esta información y desde una sabiduría, pero también desde el gozo, pueda acercarme a vivir esa energía acuariana, no desde una polaridad, sino más bien desde una integración. Ujú, cierto. Bueno, yo podría añadir que, digamos que retomando también varias cosas que he mencionado, que recordemos que la carta es un proceso de conciencia, y en el cuadrante en donde está Acuario es el cuadrante pues del invierno, y ahí está, bueno, visto desde la perspectiva del hemisferio norte, está Capricornio, que como decía Flor, pues es la estructura en donde se para Acuario para saltar, ¿sí? Acuario es el signo de la despersonalización del yo. Es cuando este cuadrante tiene que ver con el servicio. Entonces, por eso de pronto también es tan difícil de comprender, pues, sobre todo Acuario y Piscis, porque ahí ya pasamos al servicio en donde la función social, y ese Saturno en Acuario, pues es lo más importante, no el yo. El yo pasa a ser como un canal y una especie de instrumento de algo para traer información, y pues ahí recuerdo lo que estabas diciendo del glifo, Diana. El glifo de Acuario es un hombre o una mujer, bueno, una persona derramando conocimiento que trae de las estrellas o que trae de arriba o de un plano, una arquitectura mental, la trae y la derrama. ¿Sí? Y ahí, digamos que está esa función social, pues asociada también a Saturno, a la ética, a los límites, a la responsabilidad social. Y lo de las redes, también pues me resuena mucho lo de las redes neuronales y las redes. Yo la otra vez pensaba, si uno quisiera irse de ermitaño a vivir al campo en una casita, pues no puedes porque no te puedes enfermar. Si tú no estás metido en la plataforma del sistema de salud, ¿cómo? Pues, o sea, es muy difícil ir al médico. Entonces ahí, de alguna manera, sin darnos cuenta, estamos metidos en lo acuariano, en todo, en las redes, digamos, que sostienen la sociedad. Es muy difícil y va a ser cada vez más difícil salirnos de las redes, cosa que a muchos acuarianos de pronto les va a doler, porque también hay muchos acuarianos supremamente ermitaños, ¿no? Porque además Acuario se asocia al grupo, a los amigos, a la comunidad, pero ahí recordando una cosa que dijo Guadalupe, se asocia mucho pues Acuario al grupo, pero en realidad los acuarianos somos súper ermitaños, y tal vez hay una confusión entre lo pisciano y lo acuariano, eh, que no es, o sea, obviamente Acuario sí tiene que ver con la amistad y con el colectivo, pero con el colectivo humano. Y ahí también, digamos que para terminar, conecto con que no podemos desconectar Acuario de Leo, porque es un eje.
Acuario, que es el signo del corazón, del amor, de la identidad, y Acuario en el eje, que es pues el opuesto y complementario, dice, yo no puedo ser si no conecto con el amor, porque si no, ahí entramos en la energía acuariana, pues como más baja, que es la de la desconexión, la de como descentrarse, no, ¿cómo se dice? Desanclarse de la materia y de la realidad. Y ahí pues vuelvo, digamos, a lo de los grupos, a amar la humanidad. ¿Sí? Eso sería, digamos, que la función más alta de Acuario. Pues no estoy hablando de las personas Acuario, de la energía Acuario. Entonces es salir del centro personal para reconocerme en los demás como parte del colectivo, y desde allí hacer la función social de bajar pues ese conocimiento. ¿Mm? Eso que dijiste es súper bonito porque es muy importante para Acuario no desconectarse de Leo, no desconectarse del corazón, porque cuando se desconecta del corazón Acuario, lo que empieza a utilizar, pero es demasiado, es la mente, y desde la mente es una mente muy rígida. Entonces cuando se vuelven rígidos, se vuelven aún más ermitaños, y cuando son más ermitaños se están juzgando mucho. Mucho de lo que está sucediendo también en el mundo actualmente es que no nos podemos abrir de corazón para verme con el otro como igual, sino que hay muchos Acuario, pero actuando también desde Leo, no desde el Leo abierto del corazón, sino desde Leo el propio ego, ¿no? El que siente que tiene la razón y entonces empieza a señalar y a criticar y empieza a juzgar y empieza a creer que tiene la verdad revelada. Es algo similar a lo que sucede con Sagitario, pero en Acuario la rigidez del pensamiento se vuelve tan fuerte que empiezan a surgir normatividades que son tan estrictas que solamente las podrían seguir robots. Entonces hay que tener muy en cuenta que el eje complementario, el eje no, el signo complementario que es Leo, va a ser siempre fundamental. Y lo que tú estabas diciendo de las redes, claro, y para Acuario es fundamental la libertad. Entonces, sí, para Acuario es indispensable la libertad, pero se ve atado por las redes y es atado por las redes y esclavizado por las redes. Hay una forma de trascenderlo y es las redes mundanas, claro, las tenemos en la tecnología, en el sistema de salud, en los partes que ya nos ponen por pasar una luz en rojo Cámaras. absurdo, ¿no? Entonces te ponen likes o no likes, pero ya en la vida social. Pero cuando tú lo trasciendes, hay otras redes que son aún más importantes. Por ejemplo, son los puntos claves en el planeta en donde uno puede sencillamente ir a conectar porque no estás conectando con el de al lado, pero sí, sino además con otro tipo de energía que viene pues de los extraterrestres. Y Acuario también tiene que ver con esa conexión con lo que trasciende lo terrestre. Totalmente. Tal Vos sabés cual. que me quedé pensando como en esa parte, ¿no? Las conexiones neuronales de Acuario. Yo tengo 5 planetas en Acuario. Y es como, no necesitas, de hecho la red en el sentido de como del sistema. Lo que pasa es que esa red se pertenece a Capricornio, que es cuando la tecnología se instala, lo instalado es capricorniano, lo dice siempre Alejandro Lodi, ¿no? Todo lo nuevo es Acuario y lo ya conocido, instalado dentro del sistema es Capricornio, ¿sí? Ujú. Entonces, Acuario tiene como función traer lo nuevo. En cuanto lo nuevo se instala, que eso podríamos decir con respecto a la tecnología, pero la tecnología no es exactamente Acuario para mí. Ahora te Es digo, la ¿no? ciencia, es la Claro, ciencia. claro, esa ciencia, esa tecnología se instala, es Saturnina, y para un acuariano es una cárcel. Para un acuariano, igual, para la energía de Acuario, porque vamos a ver dónde la tenemos todos en la carta natal. Hoy acá es el objetivo, ¿no? Entonces, mi sensación es que en realidad cuando te vas solo a un lugar, aparece lo que yo siento que es lo que se va a terminar descubriendo, que no íbamos a hablar de lo mundano y yo misma voy ahí, que es la verdadera magia de la tecnología humana. La verdadera magia de la tecnología humana está en la capacidad humana de vivir lo acuariano, que son las redes, la telepatía, chicas. Te vas al medio de la montaña, conectás con este, con aquel. Claro, la sombra de Acuario es la locura. Entonces decís, ¿estoy conectando de verdad o estoy loco? ¿Cuál es el ancla para saberlo? Lo que dijeron ustedes, el corazón. Si me estoy alejando del sentimiento, si estoy en la montaña porque no me banco a nadie, lo voy a decir en argentino. Una cosa es que yo me retire a la montaña a meditar,
conectar con lo espiritual. Y otra cosa es que sea el ermitaño, como dicen, ¿no? Claro. Esto Sí. es como muy importante. Me bajaba una cosa más, pero ahora se me fue, seguro que se les enseñó a ustedes. No, se me parecía en relación a lo que decías, esta soledad acuariana o uraniana, que es tan profunda aparte y es como muy angustiante también en un punto, que tiene que ver con algo, yo lo siento muy antimamífero, la energía acuariana, ¿no? O sea, es como no tiene esa corporalidad, no tiene ese calorcito que emana el cuerpo. Y muchas veces esto de la soledad también tiene que ver con sentirse extraño, sentirse ajeno a la manada. Hay algo de lo constitutivo, de lo que sentimos el amor. Nosotros creo que sentimos mucho el amor por pertenencia, ¿no? Por sentirnos igual, por pensar igual, por, no sé, se me parece algo muy de cómo la humanidad fue creciendo y desarrollándose, donde nuestra tradición, nuestras costumbres, la comida, el olor, el calor de la familia, eso es amor. Como de una forma muy, digo, uno como mamífero sobrevive a los primeros meses de vida o años por el amor, porque si no está esa atención, ese cuidado, esa calidez, no sobreviviríamos. Entonces, hay algo de eso que nos hace sentir a salvo y que está muy emplazado con el amor. El hecho de que Acuario sea algo de que irrumpe lo diferente, lo singular, y que vuelvo a lo que ustedes planteaban del eje Leo-Acuario, ¿no? Leo como la salida de lo canceriano, la salida del hogar, del clan, del mundo conocido, y el proceso como de individuación, ¿no? Como, bueno, soy un ser único y especial, esta faceta leonina. Pero en Acuario, cuando aparece entonces esto de lo singular, es como no me siento parte de, y si no me siento parte de, me siento muy sola, me siento muy ajena, o sea, esta dificultad todavía de entender que el amor no necesariamente es pertenencia y que el amor también puede ser diferenciación, ¿no? Como que todavía estamos en una fase donde entendemos el amor como algo del somos, como si el amor todavía fuera muy canceriano. Incluso en la pareja, en los amigos, ¿no? Todos buscamos esto de la pertenencia y entonces digo, qué difícil no sentirse solo desde la energía. O sea, ¿cómo hago para sentirme dentro? Esto podríamos pensarlo algo del clan, ¿no? Como más canceriano, o la red más acuariana. O sea, ¿cómo hago para sentirme en amor y en pertenencia, pero manteniendo mi singularidad? Yo creo que ahí tenemos como un gran trabajo para hacer. Pero me parece que la soledad acuariana y esto del ermitaño o el que se pueden quedar solos está un poquito emplazado ahí, ¿no? No sé cómo lo sienten ustedes, pero Sí, me Claro, encanta estaba que pensando. perdón, Ay, que perdón. ahí te paso pero que lo llevas más a lo que queríamos ver, que es lo personal, ¿no? Porque todos tenemos acuario en una zona y todos sentimos, cuando habitamos lo acuariano que nos toca, yo tengo un montón de planetas, esa sensación en astrogenealogía, que es lo que estoy haciendo yo ahora, es clave. O sea, hasta Saturno soy parte, y cuando viene mi cualidad acuariana, es difícil de vivir porque me deja fuera. O sea, me parece tremendo. como súper. Perdón, Anto. Ah, yo les iba a decir que me hace pensar lo que decía Guada en el, en el nerd, en el freak, que está en su computador, por ejemplo, no conecta con nadie, no conecta con su familia, no conecta con sus amigos, pero tiene una comunidad de 300 personas con las que todos los días conecta en un videojuego o en una programación, ¿sí? Entonces, sí que hay, digamos que esa búsqueda de pertenencia, por lo menos desde mi experiencia muy acuariana, lo puedo decir, como una soberbia intelectual también, ¿sí? De yo, usted, mi familia no piensa como yo no conecto con nadie porque ustedes son unos idiotas, pero encuentro esa otra gente que es tan inteligente como yo y con ellos me conecto inmediatamente y pueden hacer ese amor y esa sensación de tribu. Pero también digamos que no es fija, hay como una especie de circulación y de hecho el conocimiento tiene que circular
por eso justamente volvemos al tema, pues como a la imagen de que se derrama algún tipo de conocimiento, y ese también me viene a la idea, a la mente la idea del científico loco, que puede pasar toda su vida encerrado en un sótano tratando de descubrir el sistema o digamos que la ley científica que rige, qué sé yo, bueno, la gravedad, lo que sea, ¿sí? Es que el amanecer. Y puede estar, o sea, puede estar absolutamente conectado con esto y desanclarse de la realidad, lo que me hace pensar en una palabra muy acuariana. Y me acuerdo del día en el colegio en donde la escuché y dije, ¿qué es? Y cuando me explicaron dije, esto es muy acuariano. Alienarse. O sea, la palabra alienarse es justamente cuando uno ya, digamos, como que se empieza a salir de la tierra, ¿sí? Y Y el es, pues, digamos, alienígena, exacto, perdón, vamos, digamos que también pues a la caricatura del acuario, que es como, no, los extraterrestres, los aliens, pero pues es que sí tiene algo de cierto, porque es como, yo, pues como una manera de pensar tan distinta que tiene una función, que no es casual, pero eso acuario no empieza a conectar desde el corazón hasta que no entiende que eso tiene una función de ser, ¿sí? Que ese es su papel. Entonces, pues tal vez incluso, no sé cómo lo ven ustedes, pero la zona acuario para cada uno de nosotros me parece una zona en donde hay una especie de trabajo, de maduración, en donde eventualmente uno de pronto llega a darse cuenta que ahí tiene una función social más allá de sí misma, en donde tiene que ser como canal. Pues no sé, así lo veo yo, me no sé qué opinan. encantó. Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Pero también lo que decía Guadalupe me llegó profundamente porque es un anhelo de pertenencia, un anhelo de tener cercanía física y cercanía con calorcito, ¿no? Desde el cariño de verdad y no solamente cercanía mental. Si nosotras, por ejemplo, en este momento estamos teniendo una cercanía que es muy mental y de pronto podemos hablar de este tema y es rico y entonces fluye, pero finalmente el como podernos unir desde la intimidad, eso se logra en Leo. No se logra en Acuario. Y entonces hay como un deje de soledad, pero como con melancolía, ¿saben? Como me Sí. gustaría de una u otra forma. Y sí sé que lo estoy haciendo por un bien común, porque ese es el lema, ¿no? Yo sé que lo estoy haciendo por la sociedad, porque sé que esto es lo mejor, pero de una u otra forma también soy egoísta. Y en ese egoísmo pues anhelaría con todo mi corazón que pudiera conectar con una persona de verdad, como de pronto en algún momento lo pude haber hecho en otra vida o no en otra vida, como sea. Pero sí siento que es súper importante. Ahora, ¿qué nos enseña Acuario también? Sobre el desapego. Y entonces, en las relaciones que estamos viviendo constantemente o muchas de ellas, desde que somos muy pequeñitos, se basan en el apego. Se necesita el apego, por ejemplo, en la relación madre-hijo, ¿no? Se necesita la oxitocina. Lo que hace cuando nace el bebé es que él une a la mamá y al niño desde la lactancia, precisamente a través de la oxitocina, y de una u otra forma los dos se necesitan y es muy bonito, se genera un vínculo muy lindo. Pero luego, si eso lo llevamos a las relaciones normales, nosotros desde el pequeño yo, necesitamos entrar en relación con otros y con base en lo que el otro me diga, entonces yo me empiezo a ver. Y resulta que Acuario nos muestra lo contrario. Nos dice, no, es que tú solo, ya por sí individualmente ya eres, pero el otro también, porque Acuario busca vincularse con personas individuales e independientes, no necesariamente con el dependiente. El dependiente le sabe, Mm. o sea, no quiero saber de ti. El que está llamando todo el tiempo, el que está mandando mensajes todo el tiempo, eso no gusta. Es más el otro, el que uno ve, por ejemplo, yo soy ascendente Acuario. Yo me acuerdo que yo fui a buscar un perrito. Y yo quería mucho un perrito, quería eso. ¿Por qué? Porque no me vinculo fácil con los seres humanos, entonces me vinculo mejor con los animales, ¿sí? Es más fácil, o con los animales, o con la naturaleza, o con los niños me va muy bien. Entonces fui a buscar el perrito. ¿Cuál fue el perrito que me gustó? A mí me gustó el que se fue a caminar, no me miró, se fue a caminar por todo el parque solo y yo dije, ese es el que a mí me gusta, ¿sí? Como que tiene independencia. Pues, si yo no estoy, podría estar tranquilamente solo. Entonces, ¿qué decidí? Pues que no tengo perrito en este momento, pero cuando Yo yo... creo, Sí, te sugiero un gatico. sí, claro, Mucho claro. más acuariano, mucho más acuariano, chicas.
Sí, en este Bueno, momento ya no, no me mascota. gusta, me gusta lo que decís porque, digo, de repente los astrólogos somos todos muy acuarianos, pero para la mayoría de la gente siento, es más difícil, es una tarea ir a Acuario, porque ¿qué es? ¿Qué yo concluyo de incluso escucharlas a ustedes? Ir a Acuario es ir. ¿Por qué digo ir? Porque el Nodo Norte habla de para dónde vamos, ¿eh? O sea, ir a Acuario es ir al desapego, ¿sí? Ir hacia el desapego. Y también ir, no ir a la internet para mí, ¿eh? Ir. Porque pónganle que la ciencia que lo explica todo no estuviera ya la instalada, ¿no? Es ir hacia un entendimiento superior de la vida, que yo casi le diría que es el yo superior o el yo espiritual, Acuario, porque si Leo, son mis acepciones, ¿eh? Si Leo es el yo egoico, Acuario es una especie de guía que está arriba, está más arriba, sin duda está más arriba, más lejos, está después de Saturno, pero como si fuera, pudiera escuchar esa guía del yo superior. Y es un camino que en algún momento todos debemos emprender, para las personas ascendente Acuario, solo en Acuario, lo han tenido que emprender desde chiquitas, de individuación, como bien dijo Guadalupe, que es un concepto junguiano, en el cual salgo del clan y tengo que buscar lo propio, lo auténtico, y seguir como un camino propio, independiente. ¿Quién usa la palabra independiente? Independiente de si me quieren, no me quieren, me aceptan, no me aceptan, y guiado por ni siquiera por las leyes de Júpiter, porque las leyes de Júpiter responden a valores de la sociedad, los cuales probablemente Acuario se revela también. Entonces, todos estamos instados, para mí, a dos cosas: a seguir algo muy auténtico, en lo cual rompemos las reglas del linaje, y acá tengo una clave de la astrogenealogía, después la puedo decir, pero ese es un punto, y el otro punto es, estamos instados a conectar con una especie de espiritualidad que nos guíe, porque yo sé que nadie habla de que en Escuario haya espiritualidad, parece que la espiritualidad es Piscis, pero Piscis es inconmensurable. En Acuario, un poquito más, empieza a haber una posibilidad de escuchar, de canalizar, de conectar, porque es el científico que, como me reí cuando decían esto, que se encierra a ver a qué hora atardece y cómo atardece y se pierde el atardecer, se pierde de Ah, vivir en esta búsqueda de entendimiento. Pero como el Nodo Norte está ahí, la vida está yendo para ahí, para los muy acuarianos conectar con el corazón, pero para los que no tanto, tratar de tener como una especie de visión desde afuera de la propia vida. Ese es el entendimiento. Como si yo pudiera pararme y decir, ok, todo esto que me toca vivir, ok, es para allá. Si yo pudiera escuchar ese yo superior, algo más grande que me guía hacia algo nuevo, que seguramente me da miedo, que seguramente me voy a sentir un poquito excluido de la familia, de la sociedad, pero hay un viaje hacia ahí, hay un viaje hacia ahí. Siento que esto es algo de lo que no íbamos a hablar, pero igual, como Júpiter va a entrar en Leo, por suerte va a haber como una expansión del corazón. Juntos Leo y Acuario hacen una humanidad que entiende hacia dónde va, por qué, cuáles son las mecánicas, algo empieza a entender y también siente, ¿no? Eso me parece como hermoso. Sí. Eso, y para ver si una cosa más, que con respecto al paso de Capricornio a Acuario desde la astrogenealogía, que es como la sistémica de las constelaciones familiares, algo muy importante que dijeron por ahí es como, no puedo ir a Acuario, traer lo nuevo, que le aporta al clan. Todos venimos con algo nuevo y diferente para aportar. Si no, tomo primero a lo heredado, porque alguien dijo, es pararse en la punta de la montaña y dar un pasito más. Para pararme en la punta de la montaña, primero tengo que aceptar la montaña. Si rechazo la montaña, estoy en el aire, estoy en cualquier... No sé si se entiende lo que quiero decir. Tomar a la familia de origen para desde ahí aportar algo más. Ese algo Ahí, más es esa tarea acuariana, eso nuevo. sí, se me pegaba un poco con lo del viaje del héroe, que es como el viaje arquetípico, que no sé cuánto lo tienen, pero bien el Leo es el viaje del héroe, que es como el salir de la aldea para ir en búsqueda de la aventura.
y esa aventura a la que se va, en realidad es a buscar algo para renovar el clan, ¿no? O sea, el para viaje del renovar. héroe implica ir a descubrir algo nuevo y traerlo nuevamente para renovar esto, como el clan, la historia y demás. Yo me quería poner un poquito práctica de decir, Ok. como ahí concretamente, con mi Virgo, quería ordenar, bajar a qué es la zona acuario de nuestra carta natal, ¿no? Y se me venía un poquito Liz Green, autora, astróloga, que ella lo que dice es, en donde tenemos acuario en nuestra carta natal, no podemos hacer las cosas como las hace todo el mundo, como que como yendo bien a cuestiones concretas, ¿no? O sea, si yo tengo a la casa 7, que es la casa de la pareja, en Acuario, o tengo a Urano en la casa 7, bueno, mi forma de armar vínculos, lo que yo necesito para estar en pareja, va a ser diferente a cómo se hace. Como Vale. que todos tenemos como implícito que hay una forma de hacer las cosas que puede ser desde un colectivo más grande o desde la tradición familiar o desde lo aprendido, pero todos tenemos como la idea de, bueno, así se hacen las cosas. Y donde está Acuario y donde está Urano, lo que nos va a pedir es que a mí me va a salir diferente. En Arranquemos por principio ahí. me voy a sentir que no me sale como al resto. Si todo el mundo lo tiene, si yo lo tengo en la casa 2, si todo el mundo genera recursos de tal forma, tradicionalmente mi forma de generar recursos no va a ser la tradicional, va a tener que ser otra forma. Esto al menos a mí me ayudó mucho cuando entendí eso, yo lo tengo en la casa 4 a Urano, y cuando vi a Urano en la casa 4 que tiene un emplazamiento cómodo, la verdad, porque no tiene aspectos duros y demás, pero cuando entendí la casa 4 es la casa del hogar, de dónde venimos y también cómo armamos familia, ¿no? Podría ser bien el concepto canceriano de esto, del hogar, de la familia y demás. Y como que entendí todo, como esto que nos trae la astrología, como decir, yo no vengo de una familia normal y no voy a ser una familia normal. Y como que ahí es como, bueno, es mi zona rebelde de la carta natal, ¿no? Como que es como ese pedacito donde podemos ser diferentes y nos podemos revelar frente a lo que cómo tiene que ser. Entonces está bueno esto como buscar y la podemos ir recorriendo así como salteando un poco esto de decir, bueno, ahí donde encontramos tanto Urano o Acuario es nuestra zona diferente. Y me pasa algo gracioso también porque mi Acuario, la zona Acuario, antes hablaba de lo uraniano, mi casa 7 empieza en Capricornio y se transforma en Acuario. Esto pasa mucho con las casas, de paso lo explico, de que las casas suelen empezar en un signo y después, yo tengo mi casa 7 es así, Capricornio está acá y Acuario empieza acá. Entonces tengo una casa 7 que es tanto capricorniana como acuariana. Y esto está buenísimo para verlo porque en todos podemos ver en qué casa somos Capricornio y Acuario a la vez, que podemos Hacemos tener ese como una viaje. versión también Claro. súper tradicional y una versión más acuariana, ¿no? Como diferente. Y me llamó mucho la atención cuando Plutón entró en Acuario, hace muy poquito, está bueno fijarse en qué casa nuestra, de cada uno, hace ese pasaje, porque probablemente mi casa 7 siempre fue más capricorniana, pero que Plutón haya activado de una forma tan fuerte la acuariana, de repente mi casa 7 que tiene que ver con el coso, empieza a ser más acuariana. Y eso también es súper interesante, como para ver esa doble dimensión también en las casas. Bueno, Claro. hasta ahí. Súper chévere eso que dijiste, porque sí, tiene todo el sentido. Yo lo que iba a decir es que
Muchas veces asociamos lo acuariano con lo diferente y la diferencia la asociamos con lo que es rebelde, con lo que es, no sé, con punk, con lo que viene como súper tecnológico y puede ser que la persona nació en una familia de hippies y sea súper tradicional. Re Entonces yo bueno. creo que va a ser muy importante entender que la diferencia se tiene que traducir al lenguaje personal. Porque, por ejemplo, a mí que me entró Plutón, o solamente lo tengo en casa uno y yo no tengo cresta y yo no me pienso pintar el pelo de morado, no, pero de una u otra manera también percibo la energía acuariana en mí. Lo que sucede es que actúa de otra manera. Y otra cosa ahí es que en esa área uno tiende a autosabotarse, sabotearse. ¿Por qué? Porque está buscando constantemente hacer las cosas diferente de como todas las demás personas lo hacen. Entonces, supongamos que tenemos Acuario en la casa número 3 y ahora todo el mundo está comunicando a través de estas redes. Entonces, la persona Acuario dice, no, ya todo el mundo lo está haciendo igual, entonces ya no lo quiero. Ah, Ya no lo quiero hacer así. Ahora, ¿cómo lo hago? No, pues voy a volver a, no sé, pasar flyers en las calles. Sí, o sea, es como darnos cuenta cuando la energía acuariana me está llevando, de verdad, me está impulsando a que sea rebelde para que se revele mi luz y cuando lo que está haciendo es detenerme porque lo que surgió fue esa energía de obstinación de yo soy diferente a todos los demás, así como decía María Antonieta, y entonces nadie tiene la razón, solamente yo, y tengo que hacerlo de una forma completamente distinta a eso. Y otra cosa que estaba Qué diciendo bueno. Flor, y es, yo sí veo mucha espiritualidad en Acuario, así como tú, pero la veo desde siempre. Digamos que las redes ahorita son o redes de amigos y para lo acuariano va a ser fundamental la confianza y la lealtad es básica y como el desapego está tan marcado dentro de esa personalidad, entonces pues puede tener amistades con quienes no se ve, pero luego cuando se encuentran es como si no hubiera pasado el tiempo. Pero sí, Pero olvídate. cuando hay una deslealtad, una traición, mi amor, hasta aquí llegaste y ya no más. Sin embargo, digamos que esas son las redes, las que uno normalmente conoce y normalmente también la persona acuario genera estos vínculos, se siente en familia con los amigos, ¿no? Es la familia elegida. Eso. Pero cuando hablamos de las redes, tanto lo podemos llevar al marco, por ejemplo, de lo que ocurre en el Vaticano, y eso es una sociedad muy cerrada, muy selecta, y eso es acuariano, que se basan en un conocimiento que es espiritual, pero que no comparten con los demás. Y lo otro también es la hermandad blanca, y la hermandad blanca es acuario, y entonces los acuarianos, ¿qué hacemos? Ya también es como, ya no quiero conectar con el maestro Saint Germain, ya no, ya voy a la fuente, ¿no? O sea, directamente a la fuente porque allá es a donde tengo que llegar. Sin embargo, sí veo y siento mucho la parte de la espiritualidad desde lo acuariano y también si lo miramos más atrás, cuando las mujeres, no sabemos realmente cómo sea esto, pero digamos que cuando yo hablo o miro Acuario, es la mente superior, la mente divina, la mente que todos compartimos. Y como esa mente que todos compartimos, pues está ahí activa, tengo acceso a pasado, presente y futuro, lo que ustedes estaban diciendo de lo cuántico, entonces el tiempo no existe, pero en medio de todo entiendo que en esta realidad, pues el tiempo sí existe, como que uno no pelea con lo que es menos denso. Y con esta realidad uno sencillamente lo entiende, subió, bajó y somos oráculos sencillamente. Entonces, en ese momento eran las mujeres que eran oráculos y a lo que se dedicaban realmente era a generar una hermandad. Y en esa hermandad eran las mujeres las que, como el oráculo de Delfos, entonces eran las que recibían todo ese tipo de información. Ahora, no necesariamente, porque lo acuariano puede relacionarse con un ambiente muy frío, pero lo que hacemos en la selva o lo que hacen las abuelas en la selva es lo mismo. Entonces conecto con las redes de los árboles que subterráneamente están constantemente en conexión, pero cuando extienden sus ramitas, también están percibiendo lo que está viniendo de otras dimensiones. Eso, el árbol es acuariano. Y es absolutamente hermoso porque es una representación muy gráfica de lo que las mujeres hacemos incluso con nuestros úteros también. Qué lindo lo que decimos. Muy bueno, yo, bueno. Yo hoy sí, qué estuve bonito. abajo de un Yo, árbol grabando y decía eso, el árbol, y te paso la palabra, Anto, pero el árbol es un oak o un roble,
que yo trabajo con flores de Bach, y me fui allá a grabar el video de Acuario, y bueno, seamos como estos robles en esta temporada de Acuario. El roble tiene una peculiaridad, que es que las raíces son tan grandes como la copa, es el roble de Eslavonia, Oak, que es enorme, pero el mundo de abajo es tan grande como el mundo de arriba. Y sí es cierto, lo podríamos imaginarnos, por lo menos, aunque no tengamos certeza, yo tengo certeza, pero de acuariana que soy, sí es cierto lo que decís, que por las raíces un bosque entero le avisa que retengan agua al último árbol a través de redes que están constituidas. Ustedes saben que yo me dedico a las plantas, soy paisajista, están constituidas por micelios. Los micelios son hongos y son casi invisibles, y se me da escalofrío, y van transmitiendo información. Hay una red en el aire por la cual se transfiere información. Algún día se demostrará o no, pero yo como recontracuariana hasta la veo, que son como los orbs, me los enseñó a ver mi maestra, son como unos puntitos blancos. Si en algún momento están desprevenidas y miran la atmósfera en un día luminoso, los pueden ver. Y se mueven, ¿cuáles? Espermatozoides. Yo sé que Yo los alguna veo. que estoy loca. Se llaman orbs. No, ¿Eh? yo los veo. Vos los ves. Mucha gente los ve. Te dicen, no, es una cosa que tenés en la película del ojo. No, porque veo las cositas que tengo también en la película del ojo. Eso es la energía, es el prana. O sea, Yo siempre decía eso, pero lo empecé a ver en un momento. Un día me levanté a la hay mañana y momentos en empecé los a cuales verlo. se te despierta, Claro, sí. claro, Entonces, sí. es como, son micelios del aire, por decirlo de alguna manera. Es intuible lo que decís cuando sabemos que eso pasa por abajo, por arriba también. Y es un tipo de conexión que trae un tipo de información no racional, no verbal, no del campo de lo que está de Saturno para, o sea, de Acuario para atrás. Pertenece a otro campo. No sé si totalmente podemos canalizar esa información y decir, yo estoy convencida, María Antonieta, que mañana tenés que ir a tal lugar a hacer tan cosa. No sé si es tan así. Es como algo más intuitivo, pero hay una conexión que nos puede dar mucha certeza para vivir. ¿Cómo sabemos si es certeza? Reacuariana yo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos cuál es por lo menos, conclusión en este momento, que aparte Urano se va de Tauro, que soy ascendente Tauro, de cómo distinguir qué es locura y qué es certeza? La certeza te ancla, te da paz, estás adentro del cuerpo y sentís amor. Si hay un mensaje que llega desde un lugar de certeza que está anclado en el cuerpo y en el corazón, eso es, no es para que se lo inculques a otro, que ahí aparece la soberbia de Acuario, ¿no? La verdad, para uno que da paz y que te permite direccionar tu camino, por eso digo que hay un yo superior, un camino ahí. Pero claro, es peligroso lo que digo en tanto en cuanto no haya ancla. El ancla Ujú. está en el corazón y en el cuerpo. Y perdón, Anto, que no te dejé hablar. No, yo quería, digamos que también tratar de poner esto también como un poquito más práctico, porque nos podemos quedar en conversaciones supremamente acuarianas. Y volviendo, Espera, retomando un poquito. Anto, Dime. te interrumpo un segundito. Lo que vos contás, Flor, hay un biólogo inglés que se llama Rupert Sheldrake que habla de los campos mórficos Ah, y bueno, sí. desarrolla toda la teoría donde lo que plantea es que esto sí es real y que de hecho nosotros somos antenas y que la conciencia no está alojada en el cuerpo, sino que está como en la nube y uno lo que hace es sintonizar y que todo, o sea, y está demostrado, todo lo que vos estás diciendo eh, está demostrado por ciencia, investigado, obviamente son investigaciones under, donde para que todo eso quede legal es como mucho paper y demás, pero hay investigaciones lo suficientemente serias como para esto que vos estás diciendo, decir, no es una ocurrencia de tu locura acuariana, quizás sí, de que te bajó la data y no sabes de dónde, pero es real, existe, está como estudiado, investigado Mm. y demás sobre todo esto. Pero Bueno, bueno, sí, para de ahí yo me redondear fui, pero eso, lo bueno y el es, autor este me parece importante como hay videos con entrevistas de él, hay libros, el hijo de él hace un trabajo súper importante, sobre todo también esto con los hongos, con los micelios y con todo lo que es la red de información, ahí hay como todo un trabajo para que sí,
Ahora sí, para perdón. cerrar Sí. esto y irnos a lo personal de la carta, que es lo que decía Anto, que me parece bárbaro, es como decir, bueno, el ser humano tiene un gran poder de conectar con verdades, con caminos, con certezas internas. Y también lo puede hacer en red y solo con conexión con todo eso. Lo digo porque se viene toda una época de gran posibilidad de manipulación, de que vos no tengas ninguna certeza. Entonces, ¿qué hacer? Voy al astrólogo que me diga qué hacer. Bueno, el astrólogo por lo menos tiene la carta para decirte algo, pero voy al astrólogo, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el viaje es de vuelta adentro para saber que sí, ¿no? Como un viaje así. Perdón, Anto. Ujú. No, 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 tranquilo, no, igual no es que quisiera cerrar el tema, sino como que lo bajemos, pero antes de Bajémoslo. pasar a eso, pues me llama mucho la atención, o sea, lo que estabas diciendo es todo esto acuariano. Lo que pasa es que de pronto no tenemos la tecnología para comprobarlo, pero Acuario se asocia a la locura y al futuro porque es capaz de ver, de captar, de bajar esa información, se adelanta 50 años en el futuro y cuando la tecnología llega al punto de poderlo comprobar, ahí es cuando de pronto muchas cosas que antes parecían locas, ridículas o mágicas, digamos que se sustentan. Por eso también tiene que ver con la ciencia, porque la ciencia es algo, digamos que teorías que se experimenta, se comprueba, prueba y error, hasta que hay una, digamos que una respuesta, ¿sí? Entonces, seguramente, matemáticamente debe haber, todo esto debe estar sustentadísimo, ¿sí? Sí. Y esto me hace pensar, bueno, en estas cartas del tarot, que son, esta es Acuario, esta se llama la carta de la Ella, estrella, no sé si la alcanzan a ver, sí. esta es la energía de Acuario y acá hay un árbol. Este árbol representa el cerebro y representa las conexiones cerebrales del cerebro, ¿sí? Es una carta que nos transmite calma, paz, como tiene que estar el cerebro para bajar información. O sea, tiene que estar tranquilo, tiene que estar en paz, tiene que estar también despojado de sus ropas de ego para, digamos que conectar con esa revelación, que es la palabra, digamos, como de la energía acuario, y está, pues bueno, por cierto, está asociada a Urania y Urano, que es el regente de Acuario, y ahí vuelvo al tema de lo del el viaje del héroe que mencionaba Aguada, pues el viaje del héroe comienza con un salto de conciencia, a un salto a una aventura que es Acuario. Entonces, y este Acuario no le está, este personaje no le está haciendo caso a la razón, que es el perrito, ¿m? Y se va a lanzar a lo desconocido, que es ese abismo, y esto, bajándolo ahora sí a la carta de las personas, es lo que uno hace cuando es adolescente. Entonces todos conocemos muy bien la energía acuario desde ya, porque en la adolescencia uno dice, voy a borrar el tablero, todo lo que me enseñaron, todo lo que aprendí, y yo me voy a reinventar. A mí me gustaba la sopa, pues ya no. A mí me gustaba vestirme así, pues ya no. A mí me gustaba el rock, pues ya no. ¿Sí? Entonces como que es necesario ese rompimiento, esa, ¿cómo fue la palabra que usaban? Ese desapego de lo conocido, porque si no, no hay saltos de conciencia ni en la ciencia, ni en la tecnología, ni en los valores, derechos humanos, o sea, total. Y hacia lo que vamos, pues, para todos y para cada uno, es a un descubrimiento, a un salto al vacío, a un nuevo mundo, a una nueva manera de hacer las cosas, en donde pues nos da mucho susto porque estamos cayendo así como, no, ¿sí? Y ahí digamos que también hay como un salto de fe, ¿sí? Un salto de fe y bueno, pues por lo menos estamos saltando varios al tiempo, ¿sí? Conozco a este, sé de esto, o sea, como que ahí también la red empieza a cobrar sentido eh, y vamos, digamos, como a reinventar, a redescubrir, a innovar, que es pues digamos que una tarea de Urano, y cada uno en su carta puede mirar en esa área acuario y dónde tiene Urano, porque ahí viene una gran revolución, una gran movida y un llamado a ser adolescente en esto, pero no por rebeldía boba, sino porque necesitamos que te actualices, que hagas las cosas de otra manera e incluso lo compartas, ¿sí? Y hagas, digamos que también un papel liberador, ¿no? Por eso también Acuario, más que la libertad, también es la liberación, ¿no? Romper con el pasado. ¿Mm? Estamos rompiendo con el pasado, ¿eh? Sí.
Sí, pero hay que tener en cuenta que Acuario le gustan los cambios, pero también puede ser muy testarudo. Es que es un signo fijo. Entonces, algunas veces el hecho que se pidan esos cambios puede ser un reto para Acuario. Y hay que tenerlo muy presente porque es que tiene dos regentes. Y por eso yo decía, es que algunas veces lo vive desde una oposición. Es me mantengo con esta rigidez mental o me abro a lo nuevo. Y yo creo que va a ser muy importante que se aprenda a tener un equilibrio, porque si nos estamos adentrando al primer eclipse que estaban diciendo el 17, y el 17, digamos que como humanidad, todos vamos a entrar en esta dinámica acuariana y cada uno pues ya de una u otra forma lo hemos estado sintiendo con Plutón que entró en Acuario desde pues definitivamente ya el año pasado. Entonces hay que tener muy presente es que se me fue la paloma. No, que va a haber como mucha resistencia mental a los cambios, ¿sí? Sí, puede Y haber sí. resistencia mental a los cambios así, y que los nodos tienen un movimiento diferente, contrario al movimiento planetario. Entonces, primero estamos escanalizando, y esto puede generar caos. ¿Caos por qué? Pues porque nos están pidiendo algo nuevo. ¿Y qué es lo que a uno más le gusta? Pues lo estable, ¿no? Nos gusta porque venimos de un periodo capricorniano que fue muchísimo, muy largo. Sin embargo, los cambios que nosotros vayamos haciendo ahorita, tenemos que entender también que el nodo a dónde sigue, va a seguir a Capricornio. Entonces, en Capricornio vamos a poder estabilizar. Entonces, hay que abrirse a qué? A que ahorita probablemente no sé el camino, va a empezar a vislumbrarse. Tengo miedo porque le gusta a uno normalmente lo estable, pero ¿se va a generar cierto caos? Sí, se va a generar cierto caos, pero es un caos que no es como Plutón, aunque Plutón esté allí removiendo mucha de esa mentalidad que nosotros tenemos. Sin embargo, lo que busca Acuario es un mejoramiento y la clave de Acuario es, para no entrar en caos, para no entrar en locura, empezar a hacer cambios pequeños para ver si esto funciona. Si yo empiezo a darme cuenta que el cambio va funcionando, pues le invierto más al asunto. Si me doy cuenta que no, entonces, pues lo paro allí, intento otra cosa distinta, pero cambiar todo de una vez, como me pasó a mí con este corte de pelo, pues te puede gustar o no te puede gustar completamente y entonces entras en caos. Lo mejor es ir haciendo el cambio. No estoy diciendo que se queden quietos, no, por el contrario, sí muévanse, hay que empezarse a mover. Pero pues hay que ser también o entender que hay un planeta que va a tirar, pero con muchísima pulsión por el cambio, porque Urano además entra en un signo que es mutable, que es Géminis. Ujú. Entonces vamos a querer hacer qué, pues todo muy distinto y entonces cambiar de acá para allá, de acá para allá, todo el tiempo. Pero hay otro que va a ser Saturno y Saturno también va a tener una energía supremamente importante este año porque va a estar en Aries y en Aries va a decir, venga, contengamos la acción. Entonces hay que aprender a mover esas dos energías ahoritica. Y en nuestra carta, definitivamente, entender que es un área que va a buscar constantemente una no estabilidad, aunque la idea precisamente es que aprendamos a tener estabilidad desde el ojo del huracán, y eso no es tan sencillo, pero es una invitación acuariana, y que no nos autosaboteemos, como decía yo anteriormente. Ay, yo quiero agregar una Recién, cosita pequeñita, sí, es que sí. se me escapa. Pensando, digamos, en como en el tip que acaba de dar Diana, o digamos que en los consejos, yo añadiría una palabra muy acuariana y es experimento. Como que atrevernos a hacer experimentos, ¿sí? Como, bueno, pues ya que tienes la mente tan fija o que eres tan fijo en esa zona acuario, Leo, Tauro, y bueno, o sea, los signos fijos, por lo menos integra la energía acuariana en el sentido del experimento. Ensayemos a ver qué pasa. ¿Sí? Ujú. Ah, nunca has usado esta aplicación. Ensaya a ver qué. No Sí. pasa nada. Yo puedes seguir pensando lo que quieras, pero no pierdas el impulso de ensayar. Bueno, perdón, Guada. No, que recién cuando hablabas, Diana, con el tema del pelo, me hiciste acordar el link que tiene Acuario con la belleza. Y lo voy a decir más de las mujeres que conozco acuarianas, que son como muy, no solamente estéticas, sino que les gusta lo bonito, cosas que uno va descubriendo como más en la práctica, ¿no? O sea, como esto, como en la consulta y demás.
algo que lo veo mucho más en la luna acuariana que en otros. En el sol acuariano siempre lo veo como más plantado, ¿no? Pero la luna acuariana, vieron que tiene algo de, no le gusta el conflicto, no, como algo de no me quiero ensuciar con estas cosas humanas, ¿no? O sea, no le gusta. Es como, ¿qué le pasa a esta gente tan apasionada, que se enoja, que sufre, que siente? Y como que hay algo de lo bello, ¿no? O sea, como que tienen siempre como una alegría y una calidez, pero una calidez, pensaba esto de que le sigue a Libra, ¿no? Como si fuera un Libra, muchas veces Acuario tiene una faceta como muy libriana y que lo veo mucho en esto de la belleza y lo lindo y como esto bueno, que los vínculos pero que sean abiertos, ¿viste? Si me venís muy a la intimidad, a que me querés contar tus cosas y qué te pasa y cómo te sentís, como que, viste, como que se empieza como a sentir como medio incómodo, incluso corporalmente, no sé si ustedes cómo viven como la parte corporal, pero incluso a Acuario muchas veces no les gusta tanto como el contacto de poner el cuerpo o que los toquen. A veces se ve, no sé si alguna vez vieron las personas que caminan pero que no apoyan mucho el talón, que tienen como el talón de Aquiles como más cortito y que caminan como medio más sobre el aire, que también es una cualidad como súper acuariana, pero me quedé con el gesto de la belleza, que es algo que en general no se dice tanto de Acuario, que también puede ser como esto de lo armónico. Vieron que Libra tiene esto por su regente Venus y demás, pero tiene esto de lo armónico y lo bello, bien desde el aire, pero Acuario es como aún más clean, ¿no? Como que tiene esa cosa como encima de código matemático, como que es una belleza Separación como, de lo humano, ¿eh? de separación de lo Urano es humano. el papá de Venus, ¿no? Urano. Claro, Entonces, digamos claro. que es como, probablemente es como la idea de la belleza, el Eh, concepto de la armonía o algo así. eh, Y me hiciste pensar mientras hablabas en los gatos, que para mí siempre han sido supremamente acuarianos, porque ellos no usualmente se dejan tocar de nadie, pues de mucha gente, pero sí tienen, o sea, cuando te cogen confianza se vuelven, o bueno, nos volvemos, porque me siento así como tal cual como un gato, como súper arisca, y cuando ya quiero es como, "Rrr", marica, o sea, como que te encariñas con un gato y no te suelta. Y eso me hizo acordar de cuando en el curso de esencias florales de Bach con Flor estudiamos Water Violet, que es una esencia asociada a Acuario y a Urano, y nos hablaban de la hipersensibilidad y la facilidad que tiene la energía acuariana de contaminación, que es ah, asociada a una flora acuática que se contamina muy fácilmente. Acuario es malentendido como poco emocional o frío, pero en realidad es hipersensible y por eso genera también una distancia intelectual o racional que te protege, te aleja, ¿sí? Protección. Por ese dolor justamente que mencionaban de la soledad, del dolor, de sentirse fuera del clan, pues también entonces hay como una especie de resolución muy saturnina de, pues entonces no necesito a nadie y me mm. protejo y me cierro, a no ser que alguien derrita el hielo y entre en la cápsula, ¿sí? Ustedes tres, que son tres acuarianas, pueden explicarle al mundo, a los humanos como yo, mortales, qué es la sensibilidad acuariana, porque yo, o sea, no se las veo, la Pero sensibilidad la acuariana. esencia floral ¿Son la muy muestra muy bien. sensibles? Sí, Muy, o y sea, yo soy... eléctricamente sensibles, lo mismo que explicamos de la percepción del aire, es como, lo que pasa es que una cosa es la Ah, sensibilidad del agua, y es como eléctricamente es sensible a las energías de ah, los demás. Entonces, ah. necesita protección, porque es muy permeable a las energías No, de la pero fuente. también, o sea, por ejemplo, la sensibilidad también vista, o sea, por ejemplo, Acuario Saturnino es depresión absoluta, es soledad, es nostalgia, es lo bucólico, es aislamiento, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi adolescencia, tenía tanto dolor de sentirme un alien y tan incomprendida y todas esas cosas que me refugié en los libros y ahí encontré consuelo, pero yo creo que hasta ahora que estoy grande, o sea, ya tengo 43 años y hasta ahora estoy sintiendo que
no sé, como que se sanó ese dolor y esa, ¿sí? Entonces hay como un proceso de maduración saturnino, pero sí, sensibilidad hay mucha. Mm, pues también pensemos como en la electricidad, digamos como en las, ¿cómo es que se llama? Como en la energía estática, ¿sí? Que es como, ¿sí? Como, como si Días, a uno todo lo tocara, ¿sí? Ah, así, está Entonces, buenísimo. sí, sí, sí. así me Claro, pasa. sí, perdón, Diana, decí. No, no, sigue, sigue. No, claro que está bueno esto que dicen porque es como una sensibilidad de captar mucha información, ¿no? Ujú. Esto como bien desde el aire, sí, está buenísimo. Bueno, chicas, para Hay ir, una, sí, Flor, una disculpa. última, y es lo uraniano también rige el sistema nervioso. Entonces, cuando uno está desconectado del cuerpo, uno no tiene anclaje a tierra y es muy importante para Acuario anclarse a tierra de una u otra forma porque o si no, el sistema nervioso va a estar desfocado completamente y uno no encuentra paz, no encuentra serenidad, no encuentra la forma de acallar la mente y de entrar en ese estado que sabiamente lo estaba diciendo María Antonieta, y es que para poder canalizar lo que viene uno tiene que estar tranquilo. Y si uno no puede estar tranquilo, entonces ahí es cuando uno se siente loco y empieza precisamente a cuestionarse si esto lo estoy canalizando, me está llegando, me lo estoy inventando. Es muy fácil perderse en la mente y crear universos que son maravillosos para aislarme de lo que yo estoy viendo al lado en la calle que no me gusta porque honestamente duele. Entonces sí hay una sensibilidad especial que uno como acuariano siente con el mundo alrededor que en términos acuarianos tiene que ser, así como tú lo estabas diciendo, clean, ¿no? Pero prístino. Y entonces cuando uno ve a niños pidiendo dinero en la calle o cuando uno ve incluso suciedades como, uff, o sea, ya solamente visualmente eso ya supera lo que somos capaces de resistir, digamos. Entonces es muy importante el anclaje a tierra, es muy importante el tratarnos bien. Así no me puede anclar a un grupo. No, o sea, la idea no necesariamente es anclarse a un grupo. La idea realmente es poder estar aquí anclado en mi propio cuerpo. Sí. Me da para, quiero que digamos Creo una que sí. frase cada una para que no sea tan largo como de consejo y de cierre, pero Ay, me pero yo quiero decir despierta. algo chiquito. Sí. Eso que acaba de decir Diana tiene que ver con la integración del eje Acuario-Leo, que es integrar el corazón, el cuerpo, la tranquilidad. Y recordemos que además es un cuadrante de signos fijos. Es Leo, corazón, Tauro y Escorpio. Entonces, estos cuatro también son como una especie de eje que uno tiene que alimentar. Esto, digamos que en la vida práctica, en esa zona Acuario, para las personas, hay un llamado a la revolución, a la innovación, al cambio, a la conexión también con una especie de función social, de sentido social, bueno, todo eso, pero también hay que meterle corazón, para eso hay que estar tranquilos, ¿no? Es como todo no podemos hablar de astrología, o sea, obviamente lo hacemos, digamos que pues, en estas charlas para explicar, pero la astrología es un sistema, es algo muy acuariano porque es un sistema, tal cual, ¿sí? Entonces es acuario y está conectado a todos los otros signos también, ¿sí? Bueno, ya perdóname, Flor. No, y yo lo que quería decir que era de lo que decís vos y lo que decía Diana, que hay algo como esto de que la energía de Acuario, y no es solo para los acuarianos, pero ahí donde tenemos Acuario, hay un, ¿saben lo que es ideal? Es como cómo deberían ser las cosas dentro de una idea. La idea es algo que no es, pero entonces en Acuario todo es muy ideal. Por eso, para un acuariano, ¿sí? Lo que vos decís, los niños, yo vivo en una burbuja, chicas, vivo en un lugar que es una burbuja. Y sí, ¿por qué vivís ahí? Y porque es lo que puedo tolerar para funcionar, salgo de la burbuja también. ¿Sí? Pero acá hay algo importante en pos del motivo del live, que es que hay ahí en tu zona acuario y en tu Urano. ¿Dónde Hay tienes una Urano? Ujú. exigencia de llegar a un ideal. Entonces, nunca te alcanza. Yo lo tengo en 7, la pareja nunca lo tengo en 10. En el trabajo no, siempre estoy mejorando el sistema, siempre tiene que ser mejor, porque hay un ideal. Entonces, yo si traigo un consejo es como, bueno, y nunca,
nunca llega a manifestarse como Es ese que ideal que U- está en nuestra cabeza, produce mucha frustración, que es Tauro, como Urano, decís. sí, Urano quería matar a todos los hijos porque le Claro, parecían ¿ves? La imperfectos. mitología, que Guadalupe nos enseña mitología. Tiene su curso ahora de verano de mitología espectacular. Urano mataba a todos los hijos, hasta que Gea se cansó y le dijo a Saturno, chau, castremos Urano, y ahí nació Venus, y ahí nació. Pero entonces, no seamos tan exigentes, perfeccionistas, ideales en esa búsqueda de lo nuevo. Urano tiene que ver con el propósito, y venís y decís y no sé qué es. Bueno, andás Experimentación. y una cosa más que quería también decir de lo que dijo Diana es que el cambio acuariano no siempre lo buscamos. Muchas veces viene de afuera como destino y cuesta mucho aceptarlo. Y Entonces, destino colectivo claro, de repente también. todos adentro con la pandemia. O en tu vida personal también, tenés un tránsito sobre tu parte acuario y de repente se acabó tal cosa. Son los cambios drásticos. Ujú. Entonces, por ahí lo estás buscando y por ahí con el eclipse y después las fases lunares que se dan en cuadratura ahora mismo en enero, a Urano que se pone directo. Cambio, ese cambio como Urano está en Tauro es como el final de un cambio que ya sabemos un poco, pero el cambio puede venir de afuera. Tratemos de pensar, ya que lo conecté yo con el yo superior, en que esos cambios que vienen de afuera no están en contra, sino que están a favor de un aprendizaje, de una evolución, de un algo nuevo, y cuando lo De un juzgamos salto. desde el ideal de nuestra mente, no nos podemos adaptar al cambio. Esto me parece como algo que me quedó en el tintero, que es muy importante de lo que se está despertando en Acuario. No sé si saben, yo ya sé que quiero cambiar esto y que quiero cambiar aquello, y es como que no sé en realidad, me entrego un poco a que la vida me vaya mostrando y digo, ah, bueno, sí, por acá, por acá. Y después Está muy arranco un poco, bonito lo entraron de, Géminis. Sí, está muy bonito lo que dices de aceptar la imperfección en esa zona acuario, y también permitirse, digamos que el ensayo y el error, porque es que además estamos empezando tiempos acuarianos, empezando. O sea, nos quedan además 20 años de Plutón en Acuario. O sea, no, ¿sí? está bueno que esto salió de lo que decís vos de lo venusino, de lo ideal de Acuario, ¿no? Que empezó a traer Guada y de repente llegó la idea. Bueno, un mensaje de cierre que vamos 1 hora 12 minutos, de cada una. Bueno, primero gracias porque se me amplificó muy bellamente escucharlas, súper interesante. Y se me venía algo de esto que, no sé si es para cerrar, pero es lo que se me viene, de esto del ideal, que me parece súper importante, que sí, y que yo muchas veces trabajando en consulta, porque en general lo que le pasa a las personas en su cualidad acuariana es que les cuesta como materializar, ¿no? Y que se frustra mucho y se aburre. Entonces yo siempre lo que explico es que Acuario es esto como la gran mente y está en calidad de aire, que cuando algo pasa solamente de elemento, de pasar de una cualidad de aire a una cualidad de materia, hay una transformación y que no necesariamente eso es algo malo, que hay que atravesar esa frustración de ese pasaje, ¿no? Porque lo que cambió es el elemento por donde viaja. Obviamente, si yo tengo algo en la mente, porque los acuarianos son súper genios, pero en general lo que les pasa es que después se aburren, no les interesa materializarlo, no llevan adelante sus proyectos. Entonces, es gente que te pones a hablar y te dice unas cosas maravillosas de cómo debería ser el mundo o de todo lo que se puede hacer, pero después no son prácticos, no son concretos, no los llevan adelante. Entonces, como yo siempre lo que digo es, trata de sostener la incomodidad del pasaje de materia. Sabé que cuando estás ideando una obra de teatro, un guión, una historia de amor, un viaje, lo que sea, saber que cuando eso pase a otro elemento, por el pasaje de elemento va a ser diferente. Y no, pero no tiene nada de malo, es solamente pasaje de elemento. Y eso me parece que es un buen consejo como para, que es el consejo que se me ocurre como para todos, ¿no? Porque todos tenemos esa zona acuario donde tenemos que
como respirar y bancarnos el pasaje de elementos de lo que nos imaginamos o el ideal de las cosas a lo que después humanamente podemos hacer. O Eso. crear red con alguien que tenga mucho elemento tierra en su carta, también funciona. También, sí, Para buena mucho. idea. Claro. Yo les diría, Acuario se relaciona con las sorpresas y dependiendo de la mentalidad que cada uno de nosotros tenga, la sorpresa que podemos estar anticipando normalmente son sorpresas que son negativas y Acuario también son sorpresas que son muy positivas. Los Sí. uranianos, cada vez que dicen uranazo, el sistema nervioso se alborota porque no se fue, pucha, o sea, ¿qué va a pasar en el mundo? He escuchado personas que dicen, estoy mamada de escuchar a los astrólogos porque todo es malo. Ay, Entonces, sí, no, por la favor. sorpresa. Las sorpresas muchas veces son muy bonitas. Un regalo en Navidad es Acuario, es Urano. La fiesta sorpresa es acuariana. Es difícil darle una sorpresa a un acuariano porque uno se las pilla en el aire, pero uno es muy bueno dando sorpresas. Entonces, que Ah, nos volvamos también agentes de lo positivo para generar que el sistema nervioso se vaya acumulando, perdón, se vaya acostumbrando a lo que es bonito, a lo que es amable, ¿no? Al arco iris que salió después de la lluvia y uno no se la esperaba, eso también es Urano actuando. Entonces, no todo es negativo y todo va a depender de cómo yo aprenda a autorregularme. ujú. Ujú, muy bien, Gracias, Diana. sí. Bueno, yo quisiera decir primero que con lo que viene este año, creo que de alguna manera, bueno, primero creo que van a pasar cosas colectivas que nos van a llevar al cambio. Entonces, como que la pregunta en esa zona acuariana para cada uno, o en esa zona también donde tienen a Urano, es qué parte o qué de su vida no se van a llevar al futuro. ¿Sí? El futuro es ya, pero ¿qué no se van a llevar? ¿Sí? Ahí va a haber un desapego, un salto, ¿sí? Pero pues chévere como ir pensando de una vez, que no se van a llevar para algo nuevo que se va a construir más adelante, ¿sí? Incluso con la luna nueva que viene ahorita, Capricornio, pensemos de una vez, vamos a construir algo, pero esto implica que yo no me lleve algo que ya está pasado, que ya está desactualizado, ¿sí? Como si fuera un programa de computador obsoleto. Segundo, en lo colectivo, bueno, y para todos, o sea, es que tenemos que desarrollar ética y conciencia sistémica porque no nos vamos a poder soltar de los sistemas. Cada vez van a ser más controladores porque Plutón está en Acuario, que es también, digamos que la sombra de Acuario, que no lo tocamos mucho, pero bueno, la sombra de Acuario es pesada. Y o somos colectivo y red o somos masa. Una masa de idiotas que están viendo el celular en TikTok, no. O sea, metámosle conciencia, como que digamos que seamos responsables con nuestra mente, eso también sería un consejo muy acuariano, y si no, el sistema nos va a devorar, Sí. nos roba nuestras identidades, nos roba nuestra información, nos roba eh, la libertad, ¿sí? Porque estamos cada vez cayendo más en sistemas vigilados, que no estoy diciendo que hayan unos malos que nos están haciendo eso, no, es la propia colectividad que está evolucionando, está entrando en una etapa más acuariana que es, no puedo zafarme del otro. ¿M? Y no se nos olvide este aspecto leonino que por suerte va a entrar Júpiter en Leo, aunque no sé qué tan fácil sea porque se va a encontrar con Con Plutón. el nodo sur aparte. Claro. Con Yo el, le Además, tengo yo le tengo un miedo a eso, pero bueno. miren, esto puede ser un Ahí desfile de hacemos egos. un live para junio, chicas, entre el 21 de claro, junio y el 31 de junio, heavy. Quirón en Tauro, claro, Heavy. cuadrando, sí, va a estar Dijimos que heavy. vamos a dar buenas Pero noticias igual, milagros, tenemos buenas buenas noticias. noticias. Sí, sí, buenas bueno, noticias. pero digamos que yo creo que estamos listos, estamos preparadísimos Estamos para lo que listos. viene, sea lo que Bien. sea, ¿sí? Y ese Júpiter en Leo filtrado por ese Plutón, pues de alguna manera nos dice carisma o brillo o ideal o utopía se cae sin estructura, ¿sí? Entonces, o sea, materializando, pues como decía Diana también, y la visibilidad, el show, la creatividad, lo amoroso también, sin ética se cae, ¿sí? Digamos que también como una idea un ideal, como decía Flor, que sostenga esto, pues se cae. Sí. Entonces, pues ese sería de pronto como el consejo. ¿Sabes cómo seríamos los ositos cariñositos en grupo, así sacando todo Ay, qué lindo. Sí, Encanta todo ese de nuestro acuerdo. consejito. poder?
Bueno, De hoy acuerdo. usé, hoy usé una palabra que yo quiero cerrar con una cosa que dijo Diana recién, que también las sorpresas pueden ser buenas. Y hoy cuando subí un post y puse los cambios puede haber milagros con Urano, ¿sí? Milagros, cuando decís como y de repente te viene, porque como es ese, yo siento que es como el yo superior, el guía espiritual, en la medida en que yo me resisto a mi camino del alma es todo lo planeta, no es solamente Urano, pero hay algo de lo nuevo también. En la medida en que yo me resisto, vieron que el tránsito de Urano se relaciona a la carta a la torre, donde se cae todo, se pudre todo, salen todos los gusanos, pero en la medida, esto ya lo estuvimos viviendo, tránsitos en Acuario, en la medida en que me dejo de resistir a ese viaje de mi yo superior, a ese cambio que me trae la vida, y lo acepto y lo traigo al cuerpo y lo traigo como propio, también Acuario me puede traer milagros o cambios que son regalos. Sobre todo en esta temporada Acuario, que Urano regente Acuario, termina tránsito por el signo de Tauro, con lo cual realmente Mm. siento que pueden aparecer los milagros. Después con Urano en Géminis volvemos a hablar de Acuario, con Urano en Géminis es lo que dijo Diana, la velocidad, no sé qué hacer, me gusta esto, me gusta aquello, que hacemos todos juntos, pero ahora es como pueden venir milagros, yo cierro con eso, sí, Sí, yo sí, sí creo. Les quiero mostrar una cosita. a Bueno, ver, les había contado que este es Urano, ¿sí? sí, Este es Urano, también la ¿sí? torre, por Hermoso. eso. Entonces viene Pero la una torre, super, perdón, es una carta súper alegre. Vos le diste un sí, contenido medio maléfico. Para mí no, es no una más, fiesta. no, por eso es necesario. Bueno, viene, o sea, esta es la superconciencia que quiere dar un salto. Hay una destrucción del ego, de lo viejo, Ahí ¿m? va, Hay de una estructura que te protegía, pero ya no sirve, te encerraba, te quitaba la libertad, te tenía atrapado en una idea egoica y después conectamos con la estrella, ¿sí? hermoso. Entonces, lo que quiero decir, hay un sentido en el cambio acuariano, así como cuando uno entra a la adolescencia y dice, pero ¿qué me pasa? O en la menopausia, ¿qué me pasa? Hay Es una la segunda promesa. adolescencia, la menopausia. Yo Exacto, ya hay estoy una ahí. promesa después, una promesa de tranquilidad, de calma, de paz. La Saben que segunda el número adolescencia. Urano es la abuela sabia, entonces tiene mucho Claro. que ver con esa sabiduría, con ese tránsito de la menopausia. Yo solamente quiero añadir una cosa y es Por que el eje Acuario Leo para mí representa la mente al servicio del corazón, favor. ¿no? Qué lindo. Totalmente, de acuerdo. Que sea la mente al Así servicio del sea. corazón. Bueno, chicas, qué placer, qué maravilla. Nos vemos Gracias Hermoso. la a próxima. todas, muy Gracias por estar lindo, acá. gracias a todas. Las quiero mucho y gracias a todos los que pasen por acá y estén por acá. Sí, gracias. Que estén Gracias, Gracias, gracias. chicas. maravillosos. Chau, chau, Abrazo. chau. Hermoso. Chao.